sector primario. Aquellas actividades económicas cuya producción se obtiene directamente de la naturaleza. Es decir, cuando el hombre se encamina a obtener directamente de ella las materias primas. ¿Ok? De la naturaleza obtiene todas las materias primas que va a necesitar. ¿Para qué? Yulisa, bienvenida, hija. Estábamos hablando del sector primario, ¿no? Aquel sector cuya producción se recibe directamente de la naturaleza, o sea, es decir, cuando el hombre se encamina a obtener directamente de ella, de la naturaleza, las materias primas. ¿Ok? De la naturaleza obtiene sus bienes o los insumos para la producción de otros bienes. Esas son las actividades primarias. Ejemplo, para elaborar mi quesito, ¿qué hago? Obviamente saco la leche. Fíjense, ¿ah? Pedro P. Estamos terminando de explicar las actividades primarias. ¿Ok? Son aquellas actividades económicas cuya producción directamente se obtiene de la naturaleza. Ejemplo, el hombre que quiere obtener directamente las materias primas o los bienes que va a satisfacer sus necesidades. Me muero de sed, ¿qué hago? Ay, fácil, profesora. Tengo mi vaquita, me da mi leche, uy, qué rico. Ese es el sector primario. ¿De acuerdo? Obtengo de ahí los bienes, está bien, saco la leche y la llevo a que la procesen para que la conviertan ¿en qué? En leche evaporada. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto esa propaganda? Hace tiempo salía, creo que cuando salía esa propaganda de Gloria, me encantaba porque ponía en primera plana a todos sus trabajadores, los trabajadores de Leche Gloria, y hacían de notar lo importante que es cada trabajador para ellos, ¿no? Por ejemplo, los ganaderos, pues que su leche la llevan a la empresa, colaboran con la empresa, ¿no? La venden, ¿se entiende? Entonces, a eso es sector primario. Los bienes que van a satisfacer sus necesidades de consumo inmediato la obtiene de la naturaleza, o aquellos que van a servir como insumos para la producción de otros bienes, la leche evaporada. ¿De acuerdo? Este sector, donde predomina la industria de extracción, se caracteriza a los países dependientes con economías débiles o subdesarrolladas, obviamente todos los latinoamericanos, ¿no? Pertenecen a este sector la pesca, la agricultura, la caza, la ganadería y la minería. Subrayada esa línea, por favor, chicos. ¿Ya? El sector secundario. ¿De qué se encarga? A ver, del sector primario obtuve mi leche. Y Gloria, la empresa Gloria, va a transformar esa leche de vaca fresquita. ¿En qué la va a transformar? En leche Gloria, ¿no? Entonces ya entramos al sector secundario. ¿Quién podría leer? Por favor, Pedro P. Léame el sector secundario. El sector secundario está conformado por aquellas actividades económicas cuya producción directamente de la naturaleza, no, perdón, disculpe, profesor, estoy leyendo el secundario. El primario. Secundario. El primario. El secundario, léelo. Ya. El sector que se encarga a transformar la materia prima de insumos y estos en bienes determinados. En este sector, las actividades son más complejas y necesitan de trabajadores especializados o profesionales que trabajan de acuerdo a su especialidad. Ajá, especialidad. Exacto. Especialidad. Demanda el empleo de grandes inversiones, máquinas pesadas, ¿no?
locales con infraestructura. Los países que poseen esta clase de empresas son denominados industrializados. Los países que las hacen industrializados o desarrollados, la siderúrgica, ajá, la textilería, la construcción, los empleos que pertenecen a este sector. Perfecto. Entonces, en el sector secundario subrayan esa línea son, ¿cuáles son? La siderurgia, textilería, construcción, ¿no? Son ejemplos que pertenecen a este sector. ¿Podría ser la minería, chicos? ¿Sí o no? Puedes responderme mediante el chat para que participes. ¿Ok? Yuli, ¿la minería podría formar parte del sector primario o secundario? Yulisa. ¿Qué hay de la minería? Pero tú, cuando llega a tu mano, a ver, un arete de oro, ¿lo sacas directamente de las minas? Así como la leche, por ejemplo, que la leche se extrae de la vaca y la tomas, ¿no? ¿Qué pasa con ese arete que usas? ¿De dónde sale ese arete? Julie, esas preguntas van a venir en su examen, ¿ah? Pedro, ¿la minería será del sector primario o secundario? Ah, sí, aquí habla de la minería, tienes razón, el sector primario. Sí, tienes razón, la minería, en este caso sería la siderurgia, claro. La minería, sector primario, y la siderurgia, sector secundario. Muy bien, gracias, Yuli. Bien, vamos al tercer sector, que es el sector terciario. ¿De qué se encarga? Fácil, ¿no? Ya se extrajo, ya se produjo, y ahora falta presentarlos, ¿no? Se encarga de la presentación de servicios a los cuales el consumidor satisface directamente sus necesidades. Por ejemplo, si usted desea comprar un carro producido, mira, ese carro ya pasó por el sector secundario, ha sido producido en Taiwán. Necesitamos la ayuda de algún medio de transporte que facilite el traslado desde las fábricas a los mercados. A esta actividad donde no se crea bienes, sino que se presta servicios, en el sector terciario están los servicios, atención, se le denomina sector terciario. Lo son también el comercio, las actividades profesionales, los transportes, los empleados públicos son parte del sector terciario. Esta prestación de servicios se da tanto en los países de gran desarrollo como en los subdesarrollados. Bien, ahí está. Sector secundario, primario y terciario. A ver, en la primera imagen dice actividades dedicadas a la extracción de recursos de la naturaleza. ¿A qué sector pertenecerá, chicos? Díganme. Aquí está en desorden, ¿ah? Ustedes tienen que ordenarlo. Al medio dice actividades dedicadas a la transformación o elaboración de recursos. A la derecha dice actividades que proporcionan servicios, bienes inmateriales. ¿Quién lo ordena? Vamos. Tienen exactamente 10 segundos para que me den sus respuestas. El primero, ¿qué sería? Pedro. Este primero, actividades dedicadas a la extracción. Sector primario. Muy bien. Sector primario, actividades dedicadas a la extracción de recursos de la naturaleza. Este es el sector primario. El que está al medio, ¿qué sería?
Sector secundario. Muy bien. Y a la derecha, actividades de reproducción de servicios, bienes y materiales, el sector terciario. Perfecto. Gracias, Pedro. Bien, entonces hemos visto la producción. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que tiene la producción. Esto está en su página, según mi libro está en la página 22. ¿Cuáles son los principales problemas de la producción? El principal problema, ¿cuál será? ¿Qué producir? ¿Qué producir, no? En este mundo de tanta inestabilidad económica. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿A quién va a estar dedicada mi empresa? En la empresa se realiza el proceso productivo. Y es de esa empresa la que salen los productos. ¿De acuerdo? Se usa capital. ¿Ok? L es el factor trabajo. K es capital. Y N, ¿qué será N, chicos? ¿Qué se imaginan que es N? ¿Qué era la N, chicos? Factor naturaleza. ¿Ya? Entonces, repetimos. Los factores de la producción, aquí están con estas letras mayúsculas. ¿Ok? N, la naturaleza. K, el capital. E, la empresa. Vamos a recordarlos acá. Ahí está. Recursos naturales, trabajo, capital y la empresa. Todos se unen para producir. ¿Y cuáles son los problemas de la producción? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Bien, los factores productivos, elementos de la producción, obviamente son conjuntos de elementos que facilitan y hacen eficiente esa producción. Aquí está, según Adam Smith, la naturaleza, el trabajo, el capital y la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la retribución que me dan? ¿Ok? Para el trabajo, el salario, ¿no? Yo trabajo, me da mi salario. El capital me produce un interés. La empresa me proporciona un beneficio. Fíjese que aquí han puesto al Estado como un elemento regulador. ¿De acuerdo? Regulador. No interviene directamente en lo que es como elemento de la producción. Ahora, ¿qué es un proceso productivo? Aquí estamos dando ahora sí la clave, sí, chicos, ya los conceptos. ¿Qué es el proceso productivo? ¿Me ayuda a leer, señor Pedro? Por favor, Pedro, ¿podría leer? El concepto del proceso productivo designa aquella serie de operaciones que se llevan a cabo y que son ampliamente necesarias para concretar la producción de un bien o de un servicio. Cabe destacarse entonces que las mencionadas operaciones, acciones se suceden de una manera dinámica, planteada y consecutiva y por supuesto producen una transformación sustancial en las sustancias o materias primas utilizadas, es decir, por insumos que entran en juego para
producir tal o cual producto, sufrirán una modificación para formar ese producto y para más luego colocarlo en el mercado que corresponda para ser comercializado. Muchas gracias. En tu libro te van a decir algo más concreto. Te dice, el proceso productivo es el conjunto de actividades consecutivas que mediante el uso de los factores productivos permitan generar un producto determinado en una unidad económica de producción. Bien. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que decía en el video, la productividad. ¿Qué significa eso? Yulisa, perdón, Jenny, ¿no? Yulisa, cuéntame, ¿cómo lees esa fórmula de productividad? Ojo, atención Pedro, esta línea que ves aquí es una fórmula matemática, ¿ya? No sé, a lo mejor no se entiende bien porque como todo está con letras. La fórmula de productividad es una fórmula matemática. ¿Qué te dice? ¿Cómo lo leemos? ¿Me ayudarías, Yulisa? Las unidades de producción, las unidades de insumos, es igual a las unidades de producción divididas entre las unidades de insumos, me daría la productividad. ¿Cómo lo entiendo? ¿Quién me dice? A ver, ¿lo leo? ¿Sí? ¿Qué es la productividad? Es la relación que existe entre los medios de producción y los resultados obtenidos. Profesora, pero ahí no dice lo mismo. Chicos, medios de producción serían las unidades de producción, ¿de acuerdo? Los resultados obtenidos sería la cantidad de insumos. ¿Cuánto he producido? ¿Dónde estaría la naturaleza? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Dónde estaría mi capital? ¿Arriba o abajo? Lo que he invertido. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo lo que me ha costado mis unidades de producción, aquí hay un monto, una cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántas unidades de insumo hay acá? ¿Cuánto de dinero hay acá? Si yo divido todo lo que me ha costado, ¿de acuerdo? ¿Sí? La cantidad que hay acá, lo que he invertido, entre mis unidades de insumo. ¿Ok? Voy a seguir leyendo, dice. La productividad se mide para cada factor. Esta productividad se mide para cada factor, expresándonos su rendimiento o aporte a la producción. Para medir la productividad se considera variable el factor que se desee medir y el resto de factores constantes. Fórmula de productividad, el volumen de la producción. ¿Cuánto? ¿Ok? Y el número de insumos, factores de producción usados. La productividad expresa la eficiencia de cada factor producido. La productividad aumenta si la misma cantidad de factores genera una mayor producción. Yo tengo una misma cantidad de factores, ¿no? Mis factores. Aquí están. ¿Cuánto me produce? Arriba están mis unidades de producción. ¿Cuánto he sacado yo? ¿Cuánto es mi volumen de producción? Y abajo está lo que yo he invertido, mis insumos. Divido el primero entre el segundo y me va a dar el monto de la productividad que he obtenido. Bien, siguiente término, función de la producción. ¿En qué página estamos ahora? 23. Perfecto, gracias. La función de la producción dice,
Expresa la relación entre los volúmenes de producción obtenidos y los factores productivos utilizados. ¿Recuerdan ustedes los factores productivos? ¿Sí o no? ¿Cuáles eran los factores? ¿Te acuerdas, Pedro? Primer factor, L, factor trabajo. Segundo factor, el capital, ¿no? ¿Cuánto invierto? Tercer factor, lo que yo he obtenido de la naturaleza. ¿De acuerdo? La harina, por ejemplo, quiero hacer pan, factor naturaleza, ¿no? El trigo. Segundo, la F es la relación funcional. Es el operador que indica que una variable depende o está en función de otra. La F es la relación, me dice qué relación hay entre las tres, ¿de acuerdo? La relación entre el trabajo, el capital, mi dinero, y el factor naturaleza. Esta ecuación me dice, me expresa una relación entre los volúmenes de producción obtenidos y los factores productivos utilizados. Aquí tengo, esto es lo que dice en el libro. ¿Qué dice acá? Es una relación o cuadro o ecuación matemática que indica la cantidad máxima de un producto que se puede obtener, la cantidad máxima de un producto que se puede obtener con el conjunto de insumos determinados. Ese Q es cuánto es lo máximo que voy a obtener con todos mis factores. ¿De acuerdo? Esa F me indica cómo va a ser la relación entre esos tres factores. Según la relación de esos tres factores va a ser mi producto. Por eso se llama función de producción. La Q es la cantidad máxima de lo que yo voy a producir. Invierto más capital, voy a obtener más o menos producción. Dime, Pedro, si yo invierto más capital, ¿obtendré más o menos producción? Más producción. Por supuesto, por supuesto. Si a mi empresa, que es a ver, ya, estoy haciendo mi empresa de quesos, ¿no? Me traen más leche, porque las vacas han estado produciendo, bastante. Entonces, el factor N aumenta, mi productividad, mi producción, ¿aumenta o baja? Pedro. Aumenta. Aumenta. Ya, digamos que vienen a mi empresa de quesitos, me trae la señora con su vaquita, me dice, señorita, tengo esta cantidad de leche que hoy día ha sido el triple de otros días, me lo puede comprar, pero yo no puedo poner, ese día no tengo el capital. ¿Qué pasa? ¿Voy a tener más producción o menos producción? No le puedo comprar a la señora el factor N que yo quisiera tener, porque ella tiene mucha más leche que otros días, yo no lo puedo tener porque no tengo K, no tengo el capital. ¿Podría aumentar mi producción o no? Dime. No. Claro que no. ¿Ves que lo importante que es F? F me va a decir cómo funciona, cómo es la relación entre los tres. ¿De acuerdo? Digamos que tengo N, tengo bastante leche, ¿no? Porque he podido ese día comprar cualquier cantidad de leche a la señora que le sobró. Que sí tengo leche, sí tengo el capital. Pero ¿qué pasa? Mis dos trabajadores les dio el COVID. ¿Cuál va a ser mi factor L, que es el factor trabajo? No lo tengo. ¿Cuál va a ser mi producción ese día? 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo conmigo, Pedro, o no? Sí. Claro. Qué importante es tener en mente esta ecuación, ¿ya? Es la función de producción, así se llama. En tu libro le han puesto, ¿qué hace esta función de producción? Dice,
expresa una relación entre los volúmenes de la producción obtenidos y los factores productivos utilizados. ¿Es importante tenerla en cuenta, sí o no? Claro que sí. Bien, siguiente noción. La ley de los rendimientos decrecientes. Bien, también llamados rendimientos marginales decrecientes. Es lo mismo, ¿ah? Repito, ley de los rendimientos decrecientes o ley de los rendimientos marginados decrecientes. Es la disminución marginal del incremento del producto o servicio por unidad. ¿De acuerdo? Por unidad. Aquí tienes tres, fíjate, ¿ok? De las tres líneas, dice la primera, me habla de un rendimiento creciente. ¿Qué significa? Que mi producción está, ¿qué significa, Pedro? ¿Que está en auge o está en decadencia? La primera curva, ¿qué me dice? Dice rendimiento creciente. ¿Mi producción está en auge o está en decadencia? Rendimientos crecientes. ¿Qué me indica esa primera curva? ¿Cómo está mi producción? ¿En auge o me voy a la quiebra? ¿Qué te dice esta curva? Está yendo hacia arriba. Empieza en cero y va hacia arriba. ¿Qué dice la curva? Que mis rendimientos son crecientes, está en auge, ¿no? Ese es el primero. Ojo. ¿En qué consiste la ley de los rendimientos decrecientes? Yo me estoy refiriendo a, ahora sí, el tema se está refiriendo a la que está en rojo. La del medio está fácil, ¿no? Mis rendimientos son constantes. ¿Ok? Es la bisectriz de la escala y de la producción. La escala, fíjense, me dice cuánto estoy produciendo. ¿De acuerdo? Y aquí en la producción se pone 1, 2, 3, 4, se ponen los números. En la primera línea me dice que los rendimientos son crecientes. La segunda línea me dice que los rendimientos son constantes, siempre parejitos. Ni aumentan ni disminuyen. Pero la ley de los rendimientos decrecientes es la que está en rojo. ¿Ya? Rendimientos decrecientes. A ella se refiere. Voy a leer lo que dice en su libro. Dice, se refiere a la cantidad cada vez menor de producto adicional que obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades iguales de un factor variable, como el trabajo. ¿Ya? Repito. Se refiere a la cantidad cada vez menor, están bajando, ¿no? De un producto adicional que obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades iguales de un factor variable. ¿Cuáles sean los factores variables, recuerdan? El factor trabajo, el factor capital, el factor naturaleza. Estos son los factores variables. ¿De acuerdo? Por eso dice en el libro como en trabajo. ¿Ok? Cuando añadimos sucesivamente unidades de un factor variable a una cantidad fija de algún otro factor, como la tierra. Ese es el rendimiento decreciente. Ahora voy a leer lo que dice en la diapositiva. Dice, es la disminución marginal del incremento del producto o servicio. Aquí habla también que puede ser el servicio, ¿ok? En un proceso productivo conforme se añaden nuevos factores productivos. Es decir, van bajando, ¿no es cierto? Mi producción no es ni creciente ni constante, es decreciente. Eso se llama rendimiento decreciente. Baja, 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 baja. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió hasta allí, Pedro? Sí, profesora. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bien. Ahora vamos a ver el siguiente concepto. Dice la curva de posibilidades de producción. A ver. Primero, ¿qué es? ¿Qué es una curva? Aquí ves una curva. Esta es una curva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero esta no es una curva cualquiera.
Se le llama curva de posibilidades de producción. ¿Qué es? Es la representación gráfica, este es un gráfico, de la frontera de posibilidades de producción. ¿Hasta dónde puede llegar mi producción? Tengo producción de lavadoras hacia arriba, producción de zapatos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Fíjate, el primer nivel, el primer puntito, ¿qué te dice? Hay un puntito verde, ¿lo estás viendo? ¿Lo que yo estoy señalando? ¿Sí o no? Este nivel se llama nivel posible, pero ineficiente. Es una producción mínima. Se puede dar, sí, pero no me sirve mucho. ¿De acuerdo? Sí, lo puedo hacer, pero no me va a dar tanto. Nivel posible y eficiente. Es el que está acá, conforme a la curva de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Está, mira, justo en la curva. ¿Qué significa? Es posible y a su vez es eficiente. Me conviene, mejor dicho. ¿Cuál es el que está fuera? Ya está dentro de lo que es la alucinación. Está fuera de mi curva. Por eso sirve la curva de posibilidades de producción. Esta curva te va a decir hasta dónde tú puedes llegar a producir. El nivel imposible es aquel que se sale de la curva. Ay, yo quiero hacer 10.000 unidades. No, perdóname, pero no tenemos el capital para eso. Nivel imposible. ¿Producción de zapatos? No. Olvídate de eso. Lo que tú tienes que producir debe de estar en la curva de posibilidades de producción, en tu curva. ¿De acuerdo? Allí. ¿Ves la curva? Allí debe estar. Un nivel posible y eficiente. Ahora voy a leer lo que dice en su libro. Dice, la curva de posibilidades de producción. Esta indica el conjunto de combinaciones máximas que pueden ser producidos considerando únicamente dos bienes. Ojo, considerando dos bienes, por eso es que aquí hay dos. Producción de lavadoras y producción de zapatos. Tú quieres producir esos dos bienes. En tal sentido, esta curva representa la capacidad productiva de una economía, teniendo en cuenta que cualquier punto de esta curva que estoy señalando, cualquier punto de esa curva que estoy señalando, implica la plena utilización, el pleno uso de los recursos escasos. Ustedes saben que los recursos siempre son escasos. Entonces, para tener una mayor producción, la máxima producción, debo de usar la mayor cantidad de esos recursos. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta eso, voy a usar la mayor cantidad de mis recursos, esta va a ser mi curva de posibilidades de producción. No el nivel imposible, porque voy a usar cosas que no puedo usar. No puedo usar el dinero que no debo usar. No puedo pensar en eso, no puedo soñar. Y el nivel posible, pero ineficiente, es el que está debajo de esa curva de posibilidades de producción. Bien, ¿más o menos entendió, Pedro? Nos quedan 7 minutos. Pedro Sí, P. Pedrito Pedro P. Siguiente término, costo de productividad. Costo, ¿qué significa costo? ¿Cuánto te va a costar, no? El costo de oportunidad, dice. Lucía posee una casa que no habita y tiene que pagar 100 euros de impuestos mensuales por ella. Escucha, por un lado puede alquilarla a un tercero por 1.000 euros mensuales. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Repito, Lucía tiene una casa en la cual no vive y tiene que pagar 100 euros de impuestos al Estado mensuales por esa casa donde tú no vives. ¿Qué puedo hacer con la casa, Pedro? Tienes dos opciones, ¿ya? Número 1, puedes alquilarla a un tercero por 1.000 euros mensuales. Número 2, puedes no alquilarla y seguir como hasta ahora. ¿Qué te conviene? ¿Alquilarla o no alquilarla?
Alquilarlo. Alquilarla, ¿no es cierto? Pero ojo, esos inquilinos, ¿cómo te van a dejar tu casa? Entonces, ahí hablamos de el costo de oportunidad. Se entiende como que el costo en el que se incurre a tomar una decisión, tú la vas a alquilar y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar la alternativa B. No, yo no quiero alquilarla, quiero seguir como hasta ahora, me sacrifico, ya, no voy a dejar, no voy a recibir mis euros mensuales, me sacrifico. Yo quiero mi casita que esté vacía, que nadie me la malogre. Y C, tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado. Si tú eliges por tu segunda opción, estás descartando 1.000 euros mensuales. Pedro, ¿lo harías? Difícil, ¿no? Bien, eso es el costo de oportunidad. Voy a leer ahora lo que dice en tu libro. Dice, para entender mejor, supongamos que en una economía se producen solo dos bienes, alimentos y armas. Atención, ¿ah? En el Perú vamos a elegir o alimentos, ¿ok? Alimentos y armas, nada más. En una combinación A. Si se desea aumentar la producción de armas, 10-1, tanques de guerra, y si estamos produciendo la misma capacidad, necesariamente se debe disminuir la producción de alimentos. ¿Tú qué preferirías producir en el Perú, Pedro? ¿Alimentos o armas? Yuli, ¿qué preferirías producir en el Perú? ¿Alimentos o armas? Bien, si tú eliges armas, entonces estás sacrificando los alimentos, la alimentación de tu pueblo. Ese es el costo de oportunidad. Ahora, si eliges alimentos y se nos viene una guerra, ¿no? Digamos que Brasil nos declara la guerra, ¿cuál va a ser nuestro costo de oportunidad? Estamos comiendo bien, pero no tenemos armas. ¿Perdemos o ganamos la guerra? Pedro, dime. Pedro, perdemos. ¿Ves? Ese es mi costo de oportunidad. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, Pedro? Sí, se Bien. entendió, profesor. Ya, hijo. Igual vas a darle un repasito, ¿ya? La tareita va a ser la que está en la página siguiente. Cuestionario. ¿Por qué no es lo mismo producción que productividad? La 2 no la hagas. Solamente la 1, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Bien, Yulisa y Pedro. La 3, ¿qué te dice? Define cada uno de los factores de producción. Y la 4, ¿cuál de los factores te parece más importante de estos factores de producción? Tienes que definirlos. ¿Ya? ¿Cuál de esos factores te parece a ti que es más importante? Decime por qué. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ahora sí, vamos a trabajar ahora sí la exposición para la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a ver, Yulisa. Profesora, Dime. ¿me Bueno, puede mostrar cuál es la página para hacer la claro, sí, tarea? justamente ahorita voy a economía, nos quedan 2 minutos, Dios mío. Ya, a ver, ahí está el material, discúlpame. Ya, Pedro. Ese es el material, ¿lo pueden ver? Ya, para la siguiente clase les voy a pedir a ustedes producción, ¿ya? Esa es la página de las preguntas, fíjate. Esa es. Dice 24 ahí. La 1, la 3 y la 4. La 2 no la hagas. ¿Quién me va a exponer acerca del trabajo a la siguiente clase? Pedro o Yulisa, vamos. Decídanse. El trabajo, profesora. Perfecto. Yo exponer. Muy bien, usted me va a exponer acerca del trabajo. ¿De acuerdo? Ya, definición, Sí, profesor. apunta.
definición, características y clasificación. Yulisa, usted me va a exponer acerca de la evolución de los sistemas de trabajo. Yulisa, evolución de los sistemas de trabajo y división del trabajo. Nada más. Yulisa, la página 27. ¿Listo? Bien. A los chicos los voy a tener que dar sus temas por WhatsApp porque se nos fue el tiempo. Qué pena. Okay, el trabajo y organización pueden ser para Jenny Contreras, trabajo y organización sindical. ¿Ya? Conflictos, acciones de fuerza y retribución al trabajo. Listo, eso sería todo por ahora, chicos. En los aspectos demográficos se los quisiera dar a Emma García. Eso ya les voy a avisar por WhatsApp, ¿ya?